Buen día, estimados participantes. A continuación les presentaré un procedimiento, una metodología para construir una tabla de distribución de frecuencia a partir de una serie de datos. Como ustedes pueden ver, acá tenemos señalado en amarillo los datos. ¿Qué tenemos que hacer? El procedimiento es el siguiente. Primero, definir la cantidad de datos que tiene el grupo de data. Para ello, utilizamos la función contar. Damos clic a contar acá y procedemos a contar la data. Cerramos la función, damos clic y vemos que hay 50 datos que contiene este grupo de datos. Luego procedemos a encontrar los valores máximos, el valor máximo del grupo de datos, para lo cual existe una función que se llama máximo. Le damos clic, recorremos otra vez el grupo de datos, cerramos la función y nos da que el valor máximo de ese grupo de datos es 84. Luego encontramos el valor mínimo. Para encontrar el valor mínimo, igual damos mínimo, que es la función para encontrar el valor mínimo de un grupo de datos, recorremos los datos del grupo, cerramos la función y obtenemos el valor mínimo. Luego nos pide el rango, y el rango es, por definición, es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un grupo de datos. ¿Okay? A continuación vamos a encontrar el número de intervalos. El número de intervalos es igual, aplicamos una norma que es la ley de Sturges, la cual es la siguiente, es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo, damos clic en logaritmo del número de datos total de la muestra. Entonces damos acá, cerramos la función y nos da que el número de intervalos de clase van a ser 6.6. Para el caso del diseño de esta tabla vamos a considerar 6, aun cuando normalmente se redondea al número inmediato superior. ¿Okay? Ahora vamos a encontrar otro aspecto que hay que considerar para la construcción de la tabla de frecuencia, que es la amplitud de clases. ¿A qué es igual la amplitud de clases? Es igual al rango que hemos encontrado dividido entre el número de intervalos de clase que definimos, que es 6, y esto nos va a dar que la amplitud de clases, o sea, el tamaño de una clase, va a ser de 5. ¿Ok? Entonces ahora procedemos a construir la tabla con los datos que tenemos acá. El intervalo, ¿cuántos intervalos son? Hemos definido 6 intervalos, vamos a definirlos acá, 1, 2, y construimos los 6 intervalos de clase. Ahora, estos intervalos tienen sus límites inferiores y límites superiores. ¿Cuál va a ser el límite inferior? El límite inferior va a ser el valor mínimo del grupo de números que están en estos datos. Entonces el valor mínimo acá es 54 y el límite superior va a ser igual, en el intervalo de clase 1 va a ser igual al límite inferior sumándole la amplitud de clase, que en este caso es 5, y tenemos que es igual a 59. Para efectos de nuestro diseño vamos a considerar que el límite inferior va a ser un número hacia abajo y vamos a considerar 53, y entonces nos da que el primer intervalo de clase lo vamos a tener entre 53 y 58.
como la diferencia que hemos tomado para el efecto del diseño es 1, lo ponemos acá de 1 como diferencia. Hemos considerado que es 1 la diferencia. Entonces, para el siguiente intervalo de clases, vamos a considerar el límite inferior como el límite superior de la clase anterior más la diferencia que estamos considerando, que es 1, y va a ser 59. Para efectos, calculamos el límite superior, que es igual al límite inferior más la amplitud de clase, que es 5. Para efectos de facilitar los cálculos, vamos a dar acá F4, vamos a considerar el F4 y le damos clic. Luego proyectamos hacia abajo estos números, proyectamos hacia abajo y hemos obtenido acá las diferentes clases. En este caso vamos a hacer las correcciones. El límite inferior va a ser igual al límite inferior de este 64, va a ser igual a el límite superior de la clase 2 más la amplitud. En este caso también vamos a considerar acá el F4 y automáticamente estamos considerando los diferentes intervalos de clase. En ejemplo, en la clase 4 tenemos 71 a 76, en la siguiente clase tenemos 77 a 82 y en la siguiente clase tenemos 83 a 88, porque hemos considerado una unidad de diferencia para que los intervalos no nos queden consecutivos. Ese es asunto de diseño. Ahora vamos a encontrar la marca de clase. La marca de clase, por definición, es igual al promedio de la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido, por supuesto, entre 2. Y aquí tenemos las diferentes marcas de clases. Ya las tenemos acá. Tenemos los límites inferiores y superiores de cada uno de los intervalos de clase. Tenemos 6 clases, 6 intervalos, y ahora vamos a encontrar la frecuencia, para lo cual nos vamos a fórmulas, buscamos más funciones, buscamos función estadística y acá buscamos la función de frecuencia, la cual la tenemos acá. ¿Qué hacemos con este cuadro de diálogo? Nos vamos a ver los datos. ¿Cuáles van a ser los datos? Los datos van a ser todos los datos considerados, el total de datos. Para encontrar la frecuencia, seleccionamos el total de datos que nos dio el ejercicio, y los grupos van a ser, por supuesto, los límites superiores que estamos considerando, los cuales estamos enmarcando acá, y estamos introduciendo los límites superiores para la definición de la frecuencia. Le damos a aceptar y nos da la primera frecuencia. Luego totalizamos acá, totalizamos, entonces acá calculamos la frecuencia. Vamos a repetir el ejercicio para calcular nuevamente la frecuencia. Entramos a la función, a la línea de fórmulas, más funciones, entramos a la parte de estadística y buscamos la función frecuencia.
la cual encontramos acá. ¿Qué hacemos? Vamos a ver, aquí nos pide los datos. Primero los datos. ¿Qué datos van a ser? Los datos de todos los números considerados en el ejercicio. Todos estos números están acá y entonces hacemos un recorrido de toda la data, del grupo que estamos considerando. Tenemos los datos. ¿Y los grupos cuáles van a ser? Los grupos van a ser los límites superiores de cada una de las clases. ¿Cuáles son los límites superiores? Los marcamos acá, como ustedes están viendo, límite superior, marcamos esto y lo pasamos al cuadro de diálogo, le damos a aceptar y automáticamente nos está dando la frecuencia de la primera clase. A continuación copiamos hacia abajo y nos da que al final tenemos 48 números. Si observamos, estos 48 números no coinciden con el número total de datos, que son de 40. ¿Qué hacemos para ajustar esto? Trabajamos, vamos a primero seleccionar todos los datos que están contemplados en la frecuencia absoluta. Esta f sub i se llama también frecuencia absoluta. F sub i. Seleccionamos todos los datos, todas las frecuencias absolutas de los diferentes intervalos de clase. Los seleccionamos. Vamos a dar un F2. Lo seleccionamos. Vamos a dar un F2 para facilitar los cálculos. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar intro a 3 teclas a la vez. Control, Shift e intro. Vamos a dar 3 teclas a la vez, y lo cual va a permitir que los datos sean transformados a una matriz para que las frecuencias absolutas las frecuencias absolutas se convierten en una matriz y para que hagan los cálculos de una manera correcta. Entonces vamos a dar Control, Shift e intro, y si ustedes se fijan, automáticamente el número de datas pasó a 50, coincidiendo con el número de datos totales que nos da el ejercicio. A la vez, si lo vemos también, fíjense bien que a cada lado de la función frecuencia, como ustedes pueden ver, aparecen unas llaves, lo cual indica que todos los datos se transformaron, las frecuencias absolutas se han convertido en una matriz. Aquí lo tienen, esta llave que está acá, esta otra llave que está al principio y al final de la función frecuencia, nos indican que los datos han sido transformados a una matriz. Ahora vamos a encontrar FI, que es la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Qué es igual a frecuencia acumulada? Vamos a acumular cada uno de los intervalos de clase. En este caso tenemos 2 para la clase 1. Para la clase 2 va a ser 2 más 4. Y así sucesivamente. Copiamos hacia abajo. Y vamos a ver que al final la frecuencia acumulada va a totalizar 50 números, que es el total de datos que está en el conjunto de datos. Ahora vamos a encontrar la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta. En este caso estoy marcando la frecuencia absoluta 2, que es del intervalo 1, dividiéndola entre el total de
de datos, que en este caso es 50, y aquí lo vamos a dar, vamos a introducir F4 para facilitar los cálculos y le damos Enter. Luego procedemos acá a copiar todos los datos hacia abajo y tenemos la frecuencia relativa que al final, si la sumamos, vamos a sumarla, todo eso totaliza 1, nos da la unidad, da 1. Y finalmente encontramos el F porcentaje, que es el equivalente a el porcentaje de cada una de las frecuencias, lo cual hacemos una multiplicación de la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100 para encontrar los porcentajes de cada uno de los intervalos de clase. Multiplicamos y como ustedes ven, tenemos 4% de datos en la clase 1, los cuales contemplan un límite inferior de 53 y un límite inferior de 58. Tenemos un 8% de datos en la clase 2 y cuyo intervalo de clase es de 59 a 64 y así sucesivamente. Con esto doy finalizado con la metodología para construcción de una tabla de distribución de frecuencia en donde hemos agrupado los datos por intervalos de clase. Como ustedes ven, hemos definido 6 intervalos de clase con sus límites inferiores y superiores correspondientes y nos da los resultados de frecuencia absoluta, nos dan 2 en el intervalo 1, 4 números en el intervalo 2, 8 números en el intervalo 3, 20 números en el intervalo 4, 15 en el intervalo 5 y 1 en el intervalo 6. Con esto finalizamos la primera ejemplo de construyendo una tabla de frecuencia, tabla de distribución de frecuencia.